10 anillos de boda, 10 mujeres diferentes, un hombre de pie ante el altar. Las manos del predicador temblaban mientras sostenía la desgastada Biblia, con la frente empapada de sudor a pesar del fresco aire matutino. Había oficiado cientos de ceremonias en sus 30 años de servicio, pero nunca una como esta. La gente del pueblo se apretujaba contra las ventanas de la iglesia, con el rostro entre conmoción e incredulidad. Algunos susurraban oraciones, otros maldecían. Malachi Brooke permanecía inmóvil, con las manos curtidas a la espalda. Su abrigo oscuro era el mejor que tenía, impecable para este día imposible. Cada mujer llevaba un sencillo vestido blanco, prestado o cosido a toda prisa en las pocas horas transcurridas desde el amanecer. Sus rostros no reflejaban alegría ni celebración, solo una esperanza desesperada y un miedo persistente. Ruby Callahan dio un paso al frente. Sus ojos verdes se encontraron con los de Malachi con una mezcla de gratitud y confusión que le oprimió el pecho. Había sido maestra de escuela antes de que comenzaran los problemas. Antes de ayer, cuando todo cambió, su voz apenas se elevaba por encima de un susurro al pronunciar las palabras que la unirían a un desconocido. La segunda mujer la siguió, luego la tercera. Cada ceremonia duraba apenas unos minutos. No se intercambiaban anillos, ni largos votos, solo lo mínimo exigido por la ley. La voz del predicador se volvía ronca con cada repetición de las palabras sagradas, mientras sus ojos se dirigían nerviosamente hacia las puertas de la iglesia, como si esperara que alguien irrumpiera y detuviera aquella locura. Afuera, los caballos pateaban inquietos en los postes de enganche. Hombres con trajes caros caminaban de un lado a otro, con el rostro ensombrecido por la ira. Habían venido al pueblo con un solo propósito, y Malachi Brooks estaba destruyendo sus planes con cada palabra pronunciada en aquel altar. Los habitantes del pueblo que lograron apretujarse en la iglesia permanecieron en silencio, sin atreverse a respirar. Los niños se asomaban por las faldas de sus madres, percibiendo la tensión, pero sin comprender su origen. Los hombres mayores se acariciaban las alas de sus sombreros, recordando otros momentos en que habían sido necesarias medidas desesperadas para sobrevivir. El capataz del rancho de Malachi, Chester Briggs, estaba de pie cerca de la puerta trasera. Su mano descansaba casualmente sobre el cinturón de su pistola, observando atentamente a la multitud. Había trabajado para Malachi durante 15 años y nunca había visto a su jefe tomar una decisión como esta. Sin embargo, algo en la mirada firme del ranchero le decía a Chester que esta era la única opción sensata. La séptima mujer temblaba al pronunciar sus votos. La octava apenas podía pronunciar las palabras. Para la novena ceremonia, el predicador tuvo que detenerse 2 veces para limpiarse las palmas en su chaleco. La iglesia se sentía más pequeña a cada momento que pasaba. El peso de lo que estaba sucediendo oprimía a todos los presentes. Entonces llegó la 10ª mujer, la más joven de todas, de apenas 18 años, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Volvió a mirar a las demás mujeres, buscando fuerza en sus rostros. Asintieron con ánimo, estas desconocidas que se habían convertido en hermanas en la desesperación. Al concluir la ceremonia final, Malachi se giró hacia la congregación. Su expresión no revelaba nada de la tormenta que se avecinaba en su mente. Acababa de casarse con 10 mujeres en una sola mañana. Y todos en la iglesia sabían que esto era solo el comienzo de algo que cambiaría su pueblo para siempre. Pero lo que ninguno sabía era por qué los hombres de afuera estaban tan enojados. Ni qué terrible destino Malachi acababa de evitar con su imposible decisión. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe antes de que Malachi pudiera respirar. Virgil Granger irrumpió en el interior, sus botas caras resonando contra el suelo de madera. Tenía el rostro rojo de furia, su barba perfectamente recortada temblaba con cada respiración brusca. Detrás de él seguían otros 6 hombres, todos vestidos con elegantes trajes que los identificaban como forasteros en este polvoriento pueblo fronterizo. «Esto es ilegal», gritó Virgil, señalando con un dedo acusador al predicador.
No pueden realizar ceremonias sin previo aviso. Estas mujeres pertenecen a los acreedores hasta que se les paguen sus deudas. Malachi se interpuso entre Vergel y las 10 mujeres, creando un muro de protección con sus anchos hombros. Su voz permaneció serena, pero quienes lo conocían reconocieron el tono peligroso tras sus palabras. Estas mujeres ahora están legalmente casadas. Según la ley territorial, las mujeres casadas no pueden ser vendidas para saldar deudas ajenas. Ruby Callahan abrió los ojos de par en par al comprender. Las demás mujeres se miraron con creciente comprensión. Sabían que algo terrible estaba a punto de sucederles, pero la magnitud de su situación apenas comenzaba a aclararse. Vergel movió la mano hacia su abrigo, pero Chester Briggs carraspeó significativamente desde el fondo de la iglesia. El rostro curtido del capataz permanecía inexpresivo, pero su mano derecha se había acercado a su pistolera. Los habitantes del otro pueblo presenciaron este silencioso intercambio conteniendo la respiración. ¿Te crees listo, Brooks?, gruñó Vergel. Pero recuerden lo que les digo, esto no se sostendrá. Tengo documentos legales, órdenes judiciales. Estas mujeres iban a ser subastadas hoy al mediodía para recuperar deudas sustanciales. Su pequeño juego de bodas no cambia nada. La mujer más joven, de apenas 18 años, comenzó a llorar de nuevo. No de miedo esta vez, sino de alivio, al descubrirse la verdad. Habían estado a punto de ser vendidas como ganado al mejor postor. Vendidas a hombres que las llevarían lejos de este lugar, a destinos demasiado horribles para imaginar. Malachi metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó un grueso rollo de papeles. Se los entregó al predicador, quien los desdobló con dedos temblorosos. Certificados de matrimonio, anunció Malachi, todos debidamente atestiguados y firmados. Presentados en la oficina del secretario territorial hacía 2 horas. La multitud en la iglesia comenzó a murmurar. ¿Cómo había logrado Malachi presentar los documentos legales antes de que se celebraran las ceremonias? ¿Cuándo había planeado esto? ¿Cuánto tiempo hacía que sabía lo que les iba a pasar a estas mujeres? El rostro de Vergel se puso aún más rojo. Tomó los papeles de... El predicador los examinó rápidamente. Su expresión pasó de la ira a la confusión, y luego a la furia. Esto es imposible. Presentaste estos documentos incluso antes de conocer a estas mujeres. ¿Cómo puedes saber sus nombres? Malachi tensó la mandíbula. Miró a Ruby, cuyos ojos verdes ahora mostraban no solo gratitud, sino una creciente sospecha. Empezaba a comprender que Malachi sabía exactamente lo que iba a pasar. Se había preparado para este día, planeado cada detalle. Pero eso planteaba una pregunta que le heló la sangre a Ruby. Si Malachi sabía de la subasta, si había preparado los certificados de matrimonio con antelación, entonces debía saber algo más. Algo sobre cómo estas 10 mujeres habían acabado endeudadas lo suficiente como para justificar su venta. Chester Briggs se acercó a su jefe. Al percibir el cambio en el ánimo de la multitud, los habitantes del pueblo ya no estaban solo sorprendidos por los múltiples matrimonios. Empezaban a preguntarse qué otros secretos podría estar ocultando Malachi Brooks. Y fuera de la iglesia, llegaban más caballos. Hombres con placas en el pecho y documentos legales en la mano. Venía a resolver una situación que estaba a punto de complicarse mucho más de lo que cualquiera en esa sala podía imaginar. El alguacil Wade Harper desmontó de su caballo y se acercó a la iglesia con paso pausado. Su placa plateada reflejaba la luz del sol, proyectando breves destellos sobre su rostro curtido. Detrás de él cabalgaban 2 agentes, con las manos apoyadas con indiferencia en sus cinturones de armas. La gente del pueblo se apartó automáticamente, abriendo camino hacia las puertas de la iglesia. Dentro, Malachi sintió el peso de 10 pares de ojos sobre él. Las mujeres estaban más juntas ahora, buscando instintivamente protección en la multitud. Ruby Callahan dio un paso adelante. Sus instintos de maestra de escuela la convertían en la portavoz natural del grupo. Señor Brooks, dijo en voz baja,
con la voz claramente visible en el tenso silencio. Sabía que esto nos iba a pasar. Preparaste esos certificados de matrimonio incluso antes de que nos conociéramos. ¿Cómo lo supiste? Los ojos oscuros de Malachi la miraron fijamente. Por un momento, la iglesia contuvo la respiración. Entonces él habló, con la voz cargada de una dolorosa verdad. Porque yo era quien debía pujar por ti. Las palabras impactaron a la congregación como un golpe físico. Varias mujeres jadearon. La más joven se cubrió la boca con las manos. El rostro de Ruby palideció, pero sus ojos verdes no se apartaron del de Malachi. La expresión de Virgil Granger pasó de la ira a la cruel satisfacción. Por fin, la verdad sale a la luz. Brooks planeaba comprarse esposas. Se acobardó y decidió hacerse el héroe. Pero Malachi negó con la cabeza lentamente. No, me pidieron que pujara por ti para mantenerte alejada de los demás. Alguien que sabía qué clase de hombres estarían en esa subasta. Alguien que quería protegerte. Las puertas de la iglesia se abrieron y Marshall Harper entró. Sus ojos observaron la escena con una eficiencia practicada. 10 mujeres con vestidos de novia, un hombre con su mejor abrigo, una multitud de ciudadanos confundidos y Virgil Granger, cuyo rostro ahora mostraba una rabia apenas contenida. Tengo entendido que hoy se han celebrado aquí algunos matrimonios irregulares, dijo el alguacil con calma. Se han presentado denuncias por interferencia con el cobro legal de deudas. Chester Briggs se acercó a Malachi. La lealtad del capataz era absoluta, pero incluso él parecía confundido por la revelación de su jefe. Si a Malachi se le había pedido que protegiera a estas mujeres, ¿quién había hecho esa solicitud y por qué no se lo había contado a Chester? La mente de Ruby Callahan daba vueltas mientras las piezas de un rompecabezas más grande comenzaban a formarse. No eran mujeres al azar atrapadas en circunstancias desafortunadas. Habían sido un objetivo específico. Alguien las quería en esa subasta, y alguien más las quería protegidas. ¿Pero quién y por qué? La mirada del alguacil se fijó en los certificados de matrimonio que Virgil tenía en manos. Esos documentos parecen correctamente ejecutados. Archivados en la oficina territorial. Firmados conforme a la ley. No veo ninguna irregularidad. El rostro de Virgil se ensombreció aún más. Alguacil Harper. Estas mujeres tienen deudas pendientes, deudas cuantiosas. Iban a ser subastadas hoy para saldarlas. Este hombre interfirió en los procedimientos legales. La expresión del alguacil Harper permaneció neutral, pero su mirada se agudizó. Había visto subastas de deudas antes. Rara vez terminaban bien para las personas vendidas. Y algo en la agresiva insistencia de Virgil Granger le pareció sospechoso. Pero mientras el alguacil se preparaba para examinar los documentos legales con más detenimiento, surgió una nueva complicación. Una mujer a caballo llegó a la iglesia a todo galope, desmontando antes de que su caballo se detuviera por completo. Irrumpió por las puertas con ojos desorbitados y una urgencia desesperada. Es demasiado tarde, jadeó, mirando directamente a Malachi. Ya descubrieron lo que hiciste. Van a por todos ustedes. La mujer que había irrumpido por las puertas de la iglesia estaba sin aliento. Su traje de montar estaba desgarrado por el duro viaje. Su cabello canoso se había soltado de las horquillas, enmarcando un rostro marcado por el agotamiento y el terror. Malachi la reconoció al instante, y el color desapareció de sus rasgos curtidos. Margaret, dijo en voz baja, no se suponía que vinieras aquí. Margaret Tate ignoró las curiosas escaleras de la congregación y se dirigió directamente hacia Malachi. Su mirada recorrió a las 10 mujeres con vestidos de novia, captando sus rostros confundidos y la desesperada esperanza que aún persistía a pesar de todo. Intenté detenerlas, dijo con voz temblorosa. Pero cuando descubrieron que habías presentado esos certificados de matrimonio, todo cambió. Saben que tienes el libro de cuentas. Virgil Granger se puso rígido al mencionar el libro de cuentas. Su mirada se movió rápidamente entre Margaret y Malachi,
y por primera vez desde que entró en la iglesia, la incertidumbre se apoderó de su expresión. ¿Qué libro de cuentas? ¿De qué está hablando? Ruby Callahan se acercó a Malachi, con su instinto de maestra de escuela lo suficientemente agudo como para reconocer la importancia de este momento. Señor Brooks, ¿a qué libro de cuentas se refiere? ¿Qué tiene que ver esto con nuestras deudas? La mano de Marshall Harper se acercó instintivamente a su arma. En su experiencia, cuando la gente empezaba a hablar de libros de contabilidad en situaciones como esta, solía significar que alguien había estado llevando registros que no debían, registros que podían enviar a alguien a prisión. Malachi miró a las 10 mujeres que ahora eran legalmente sus esposas. Cada rostro mostraba una mezcla distinta de miedo, confusión y creciente comprensión. Merecen saber la verdad, aunque eso las pusiera a todas en mayor peligro. Las deudas que les dijeron que debían, dijo Malachi lentamente, no son reales. Alguien creó documentación falsa para ponerlas en peligro legal. La subasta de hoy no se trataba de cobrar dinero. Se trataba de hacerlas desaparecer. La iglesia estalló en murmullos de conmoción. Varias mujeres volvieron a llorar, pero esta vez con una mezcla de alivio y horror. Habían sido atacadas deliberadamente, perseguidas como animales por razones que aún no entendían. Los ojos de Margaret Tate se llenaron de lágrimas al mirar a las mujeres. Trabajaba para ellas, llevaba sus libros, registraba sus transacciones. No supe qué estaban haciendo realmente hasta que fue demasiado tarde. Estas mujeres tenían algo en común, algo que las hacía peligrosas para ciertas personas. Virgil Granger retrocedió hacia las puertas de la iglesia, pero Chester Briggs se había movido para bloquearle el paso. La curtida mano del capataz ahora descansaba abiertamente sobre la culata de su pistola. Su lealtad a Malachi era absoluta, incluso ante revelaciones que no comprendía del todo. ¿Qué tenemos en común?, preguntó Ruby con voz firme a pesar del caos que la rodeaba. Fui maestra de escuela, Sara. Había una costurera. Emma trabajaba en el hotel. Ni siquiera nos conocemos. El rostro de Margaret se contrajo de culpa y dolor. Todas presenciaron algo. O todas conocían a alguien. O todas tenían acceso a información que podría destruir a hombres muy poderosos. Marshall Harper dio un paso al frente, dominado por sus instintos profesionales. Señora, ¿está diciendo que a estas mujeres las incriminaron por deudas que no deben para silenciarlas? Pero antes de que Margaret pudiera responder, el sonido de varios caballos acercándose a toda velocidad resonó desde el exterior de la iglesia. A través de las ventanas, los habitantes del pueblo podían ver a un grupo de al menos 20 jinetes armados rodeando el edificio. Y al frente de ellos estaba un hombre cuyo rostro infundía miedo en quienes lo reconocían. El juez Cornelius Blackwood desmontó de su semental negro con los movimientos pausados de un hombre acostumbrado a la autoridad absoluta. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado a pesar de la dura cabalgada, y su abrigo negro no tenía rastro de polvo. Quienes lo vieron a través de las ventanas de la iglesia retrocedieron instintivamente. Todos conocían al juez y todos le temían. Dentro de la iglesia, el rostro de Margaret Tate palideció. «Está aquí», susurró. «Que Dios nos ayude a todos. Está aquí». Malachi apretó la mandíbula al reconocer los pasos que se acercaban en el pórtico de la iglesia. Esperaba que tuvieran más tiempo. Esperaba que el juez no se arriesgara a mostrarse en público, pero los hombres desesperados tomaban decisiones desesperadas. Y el juez Blackwood estaba desesperado por proteger sus secretos. Las puertas de la iglesia se abrieron lenta y deliberadamente. El juez Blackwood entró solo, sus pálidos ojos azules escudriñando a la congregación con frío cálculo. Su mirada se detuvo en cada una de las 10 mujeres, catalogándolas como si fueran objetos de un inventario. Marshall Harper, dijo el juez, con la voz cargada de autoridad tras décadas en el estrado. Confío en que esté aquí para poner orden en esta farsa. La expresión del alguacil se mantuvo cuidadosamente neutral, pero su mano permaneció cerca de su arma. Su señoría,
Estoy investigando denuncias sobre cobro irregular de deudas. Estos matrimonios parecen ser legalmente vinculantes. El juez Blackwood sonrió, pero su expresión no transmitía calidez. Marsal, estas mujeres son fugitivas de la justicia. Tienen órdenes de arresto pendientes por fraude y robo. Los matrimonios son nulos porque se celebraron mientras las partes evadían el arresto. Los ojos de Ruby Callahan brillaron con una repentina comprensión. Está mintiendo. Creó órdenes de arresto falsas igual que creó deudas falsas. ¿Qué vimos que la asustó tanto? La fría mirada del juez se fijó en Ruby y ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Este era un hombre que había enviado a gente inocente a la muerte sin perder un momento de sueño. La señorita Callahan, ¿verdad? Exmaestra de escuela. Estuvo presente en el Hotel Riverside la noche del 15 de marzo. Vio cómo se intercambiaban ciertos documentos. Documentos que podrían ser malinterpretados por mentes simples. La memoria de Ruby retrocedió a esa noche de hace 3 meses. Había estado entregando planes de clase a la hija del dueño del hotel, cuando vislumbró a hombres con trajes caros realizando lo que parecían ser negocios en el comedor privado del hotel. No le había dado mucha importancia en ese momento. Margaret Tate dio un paso adelante, su miedo superado por la culpa y la determinación. Juez, estas mujeres no saben lo que vieron. No son una amenaza para usted. No son una amenaza porque se irán, respondió el juez con naturalidad, junto con cualquiera lo suficientemente insensato como para interferir en el orden natural de las cosas. Marsal Harper entrecerró los ojos. Su señoría, ¿está amenazando a civiles en mi jurisdicción? La sonrisa del juez Blackwood se ensanchó. Marsal, simplemente estoy explicando la realidad legal. Estas mujeres cometieron delitos. Las pruebas son bastante claras. A menos, claro, que alguien presentara documentación contradictoria. Todas las miradas se posaron en Malachi, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio. La pálida mirada del juez se posó en él con intensidad depredadora. Señor Brooks, creo que tiene algo que me pertenece, algo que un exempleado robó de mi oficina privada. Le sugiero que lo devuelva antes de que esta situación se vuelva aún más desagradable. Pero mientras Malachi se preparaba para responder, se oyó un sonido de cristales rotos desde la parte trasera de la iglesia. Uno de los jueces se había impacientado esperando afuera. Hombres armados entraron en tropel por la ventana rota de la parte trasera de la iglesia, con las armas desenfundadas y listas. La congregación gritaba y se apretujaba hacia la entrada del edificio. Los padres apretaban a sus hijos mientras los hombres, instintivamente, se movían para proteger a sus familias. Las 10 mujeres con vestidos de novia se apiñaban. Su breve momento de esperanza se desmoronaba a su alrededor. Marsal Harper sacó su arma, pero se encontró ante una situación desesperada. 20 hombres armados contra un agente de la ley, incluso con Chester Briggs apoyándolo, significaba una muerte segura para todos en la iglesia si comenzaba el tiroteo. Nadie tiene por qué salir herido, anunció el juez Blackwood con calma. Como si hombres armados destrozando las ventanas de la iglesia fuera perfectamente normal. Señor Brooks, presente el libro de cuentas y todos saldrán ilesos de esto. Malachi observó los rostros aterrorizados que lo rodeaban. Estas personas habían venido a la iglesia para el culto y presenciar algo que podría destruir su fe en la justicia misma. Pero darle al juez Blackwood lo que quería significaría condenar no solo a las 10 mujeres, sino a docenas de otras cuyos nombres llenaban esas páginas. Ruby Callahan se quedó sin aliento de repente, llevándose la mano a la boca. La reunión en el hotel que recuerdo ahora. Estaban comprando y vendiendo personas. No solo mujeres, sino también niños. Huérfanos del hogar territorial. La compostura del juez finalmente se quebró un poco. Señorita Callahan, malinterpretó lo que observó. Las transacciones comerciales a menudo parecen siniestras para quienes no están familiarizados con las complejidades legales. Pero Ruby insistió.
La memoria de su maestra le servía bien. Había fotografías, listas de nombres y edades, dinero cambiando de manos. Eso no eran negocios. Eso era trata de personas a una escala que no podría haber imaginado. Margaret Tate rompió a llorar con más fuerza. Es verdad. Cada palabra. Llevé las cuentas durante 3 años antes de darme cuenta de lo que significaban las cifras. El juez ha estado dirigiendo toda una red, usando su autoridad legal para crear deudas falsas, órdenes de arresto falsas, cualquier cosa necesaria para adquirir gente que nadie extrañaría. El rostro de Marshall Harper se endureció con comprensión. Ha estado vendiendo gente como ganado, usando el sistema legal para legitimar la esclavitud. El sistema legal sirve a quienes son lo suficientemente sabios como para usarlo correctamente, respondió el juez Blackwood con frialdad. Marshall, lo superan en número y armamento. Retírese y márchese. Esto no te concierne. Pero Marshall Harper negó con la cabeza. Concierne a toda persona decente de este territorio. La más joven de las 10 mujeres, de apenas 18 años, dio un paso al frente con una valentía temblorosa. Ahora también lo recuerdo. Mi hermano pequeño desapareció del orfanato hace 6 meses. Me dijeron que era adoptado, pero lo vi en esas fotos. Lo estaban vendiendo. Al juez Blackwood se le acabó la paciencia. Ya basta de tonterías. Señor Brooks, tiene 10 segundos para sacar ese libro de contabilidad o ordenaré a mis hombres que disparen, empezando por las mujeres. Malachi metió la mano lentamente en el bolsillo de su abrigo. Todos los ojos de la iglesia siguieron su movimiento, conteniendo la respiración. Los hombres del juez alzaron aún más sus armas, apretando los gatillos. Pero en lugar de sacar un libro de contabilidad, Malachi sacó algo completamente distinto, algo que hizo palidecer de sorpresa al juez Blackwood y que varios de sus hombres armados bajaran las armas, confundidos. Era una placa de alguacil federal, plateada y brillante bajo la luz matutina que se filtraba por las ventanas de la iglesia. La placa de alguacil federal brilló en la curtida mano de Malachi, y toda la iglesia se sumió en un silencio atónito. Los ojos azul pálido del juez Blackwood se abrieron de par en par al comprender que su red de corrupción, cuidadosamente construida, finalmente lo había atrapado a él en lugar de a sus víctimas. Alguacil federal Malachi Brooks, anunció con claridad. He estado investigando esta operación de tráfico de personas durante 8 meses, trabajando de encubierto como ganadero para acceder a su red, juez Blackwood. Varios de los hombres armados del juez comenzaron a bajar sus armas. Entendiendo que dispararle a un alguacil federal les haría caer todo el peso de la justicia sobre sus cabezas, pero el juez Blackwood levantó la mano, con voz aguda y desesperada. Miente. Una placa no significa nada. Cualquiera puede comprar una en cualquier pueblo fronterizo. Mátenlo ahora y descubriremos la verdad más tarde. Pero Chester Briggs dio un paso al frente, con una sonrisa extendiéndose por su rostro curtido. Chicos, deberían mirar afuera antes de hacer alguna estupidez. A través de las ventanas de la iglesia, el sonido de caballos acercándose se hizo más fuerte, pero no eran más hombres del juez. Alguaciles federales rodearon la iglesia, con sus propias armas desenfundadas y listas. Los refuerzos del alguacil Harper habían llegado justo a tiempo. Ruby Callahan miró a Malachi con una nueva comprensión. Los certificados de matrimonio que presentó esta mañana temprano. Tenía que protegernos legalmente antes de que llegaran los hombres del juez. Malachi asintió. Las mujeres casadas no pueden ser vendidas por deudas, reales o inventadas. Era la única manera. Para mantenerte a salvo el tiempo suficiente para que mis refuerzos se posicionaran. Margaret Tate se acercó al juez Blackwood. Su miedo fue reemplazado por una ira justificada. Le di a Marshall Brooks copias de todos tus libros de contabilidad hace 3 semanas. Cada transacción, cada documento falsificado, cada persona que vendiste, el gobierno federal te ha estado vigilando desde entonces. El rostro del juez Blackwood se contorsionó de rabia y desesperación. ¿Crees que esto cambia algo?
Tengo contactos en Washington. Amigos en las altas esferas. Esto nunca se mantendrá. Tus amigos en Washington ya han sido arrestados, respondió Malachi con calma. Esta investigación abarca 3 territorios e involucra a docenas de funcionarios federales. No eres la única que pensó que estaban por encima de la ley. La más joven de las 10 mujeres dio un paso al frente, con lágrimas corriendo por su rostro. Mi hermano. ¿Dónde está mi hermano? La expresión de Malachi se suavizó. Lo encontramos junto con otros 43 niños. Ahora están a salvo, recibiendo atención en un centro federal hasta que puedan reunirse con sus familias o ser ubicados en hogares adecuados. El juez Blackwood hizo un último intento desesperado, buscando el arma oculta en su abrigo. Pero Marshall Harper fue más rápido, apuntando con su arma al juez antes de que Blackwood pudiera retirar el cuero. Se acabó, dijo Harper con firmeza. Juez Cornelius Blackwood está arrestado por tráfico de personas, conspiración, fraude y corrupción de funcionarios federales. Los hombres armados del juez comenzaron a entregarse uno a uno mientras los alguaciles federales entraban en la iglesia. Los habitantes del pueblo observaron con asombro cómo uno de los hombres más poderosos del territorio era despojado de su autoridad y llevado encadenado. Pero una pregunta seguía sin respuesta. Ruby Callahan expresó lo que todos pensaban. Marshall Brooks, ¿qué nos pasa ahora? Estos matrimonios eran solo para protegerse. ¿No? No son reales. Malachi se quitó el sombrero y se pasó los dedos por el cabello oscuro. El peso de mantener su tapadera durante 8 meses finalmente se había aliviado de sus hombros. Las 10 mujeres estaban frente a él con sus vestidos de novia prestados, esperando una respuesta que determinaría el resto de sus vidas. Los matrimonios son completamente legales, dijo en voz baja. Archivados con el secretario territorial, se presenciaron conforme a la ley, fueron reconocidos por la autoridad federal, pero se realizaron en circunstancias extraordinarias para su protección. Ruby Callahan dio un paso al frente, hablando en nombre de las 10 mujeres. Lo entendemos, Marshall Brooks. Nos salvaste la vida. Te estamos inmensamente agradecidas, pero no somos realmente tus esposas, ¿verdad? El rostro curtido de Malachi mostró la primera sonrisa genuina que alguien le había visto en todo el día. Eso depende enteramente de lo que cada una de ustedes desee. La ley reconoce los matrimonios, pero la decisión de qué hacer con ellos les corresponde. La mujer más joven, cuyo hermano había sido encontrado a salvo, se secó las lágrimas. Quiero volver a la escuela. Quiero ser maestra como la señorita Callahan y ayudar a otros niños. Una a una, las demás mujeres expresaron sus deseos. Algunas querían volver a sus vidas anteriores ahora que las deudas falsas habían sido liquidadas y sus nombres restaurados. Otras hablaron de comenzar de cero en nuevos territorios donde la influencia del juez Blackwood nunca más pudiera alcanzarlas. Ruby Callahan fue la última en hablar. Marshall, ¿y tú? Te quedarás aquí ahora que tu investigación ha terminado. Malachi miró a la gente del pueblo que había presenciado ese día imposible. Algunos eran vecinos que lo conocían como ranchero desde hacía meses. Otros eran desconocidos que lo habían visto arriesgarlo todo para proteger vidas inocentes. Mi trabajo aquí ha terminado, dijo. El gobierno federal me ha reasignado para investigar operaciones similares en California. Hay más niños que encontrar, más criminales que detener. Margaret Tate se acercó a Malachi con documentos en la mano. Marshall, estos son los documentos de edicto para cualquier mujer que decida disolver su matrimonio. Todos debidamente preparados y listos para ser presentados. 9 de las 10 mujeres aceptaron los documentos de edicto con gratitud. Dejarían este lugar libre para construir nuevas vidas. Sus nombres limpios, sus futuros restaurados. Pero Ruby Callahan no tomó los documentos que Margaret le ofreció. Marshall Brooks, dijo, con sus ojos verdes firmes y seguros. He estado pensando en lo que dijiste antes, sobre alguien que te pidió que nos protegieras. ¿Quién era?
La expresión de Malachi se tornó seria. ¿Tu hermana? Escapó de la operación del juez Blackwood hace 6 meses y llegó ante las autoridades federales. Nos dio los nombres de todos los que siguen en peligro. Está esperando en Denver para verte. Ruby se llevó la mano al corazón. Sara está viva. Está realmente viva. Está viva y va a testificar en el juicio del juez. Junto con otros 40 supervivientes que hemos encontrado. Ruby miró los papeles de edulcoración en la mano de Margaret. Luego volvió a mirar a Malachi. Marsal, tengo una propuesta. Necesitas a alguien que entienda este territorio para que te ayude con la investigación. Y necesito un propósito más grande que simplemente volver a mi antigua vida. Malachi levantó una ceja. ¿Qué sugieres, señora Brooks? Ruby sonrió por primera vez desde que empezó esta dura experiencia. Sugiero que uno de estos matrimonios bien podría ser real. Si me tienes como compañero tanto en la aplicación de la ley como en la vida. 6 meses después, el alguacil federal Malachi Brooks y la alguacil adjunta Ruby Brooks partieron juntos de Denver rumbo al oeste para investigar denuncias de niños desaparecidos en California. Tras ellos, 43 niños rescatados jugaban en el patio de un nuevo hogar territorial, supervisados por maestros que comprendían el valor de la libertad. El juez Cornelius Blackwood murió en una prisión federal, con su red de corrupción completamente destruida. Y en una pequeña iglesia donde 10 matrimonios imposibles salvaron 10 vidas, el predicador aún conservaba los certificados originales como prueba de que a veces las medidas más desesperadas generan los resultados más hermosos. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video para ver otra historia inolvidable donde el destino y la valentía se unen de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.